Hemos traspasado ya la mitad de este curso y en esta etapa final de jueves y viernes tenemos a nuestros invitados internacionales, que ya veréis que todos ellos, y ahora hablaré de Daniel Johnson del primero, pero todos ellos son pensadores de referencia en este momento en el campo del centro-derecha europeo y personas a las que teníamos un enorme interés por poder escuchar hoy en Madrid. Daniel Johnson es un periodista, podríamos decir, inglés, de formación historiador, ¿no? Un especialista en historia contemporánea. Ha trabajado digamos, como corresponsal de medios británicos en Europa durante muchos años. Es un magnífico conocedor, un experto de Alemania singularmente, pero escribe habitualmente en medios muy importantes, tanto del Reino Unido como de los Estados Unidos, pero no lo hemos traído por ninguna de estas cosas en concreto, sino por un último elemento. Y es que Daniel Johnson es el fundador de una revista, Standpoint. La fundó hace 8 años y en un periodo relativamente corto de tiempo se ha convertido en una referencia inexcusable para poder comprender, seguir, entender el pensamiento conservador británico y en general para seguir el pensamiento, digamos, de centro-derecha, por utilizar nuestra terminología más habitual en España. Yo lo primero que hago, y así le descargo a Daniel de tener que hacer la publicidad, pero yo les recomiendo a todos vivamente que consulten la revista. La revista está, no sé si completa, pero sus contenidos principales están disponibles a través de la web, en Internet. Luego ya podrán pasar a hacerse suscriptores, que es lo importante, pero los contenidos de la revista están disponibles online y cualquiera de vosotros, de ustedes que estáis interesados en el pensamiento político, pues encontraréis en Standpoint siempre una referencia útil y muy valiosa. Y entonces esa es realmente la razón por la que cuando estábamos preparando la organización del curso, pensamos que sería útil, sería interesante tener la oportunidad de tener a Johnson hoy en Madrid. Y lo primero que pensamos es que, viendo sobre lo que había escrito en los últimos meses, en los últimos años, había muchos temas que encajaban perfectamente con algunos de los asuntos que hemos ido tratando en las diferentes jornadas. Se nos ocurría, puede venir a hablar de Trump, puede venir a hablar, por supuesto, del conservadurismo en el Reino Unido, del debate del Brexit, puede hablarnos de populismos, puede hablarnos prácticamente de todas las cosas de las que estamos hablando en estos días. Pero como eso era así y nos encajaba casi cualquier tema, le dijimos abiertamente que hablase de lo que quisiera. Y nos ha sorprendido muy gratamente, y ahora lo verán todos ustedes, porque Daniel Johnson le pareció que era una buena oportunidad para hablar en Madrid de un gran pensador español que posiblemente no está, España está muy reconocido, pero probablemente no tiene una presencia suficiente en el debate político actual, como es Ortega y Gasset. Por lo tanto, Daniel ha querido traer a unas reflexiones sobre el conservadurismo en este momento, sobre Europa y sobre la idea de Estado-Nación. Ha querido recuperar para nosotros parte de esos pensamientos de Ortega, y de eso es de lo que vamos a hablar durante los próximos minutos. Lo haremos en el formato habitual. Primero escucharemos la intervención de Daniel Johnson y luego tendremos, como es habitual, un coloquio y procuraremos pues, terminar en hora y media. Sin más, muchísimas gracias, Daniel, por haber hecho el esfuerzo de
de acercarte a Madrid para estar con nosotros, y tienes la palabra. Okay. Thank you very much, Gabriel. Vale, muchas gracias, Gabriel. Muy generoso de su parte. Estoy encantado de estar aquí, es un gran privilegio para mí. Y a mi charla la he titulado La Europa conservadora y el Estado-nación. Pensamientos de Ortega y Gasset. ¿Qué quiere decir ser un conservador en Europa a día de hoy? Mi respuesta es sencilla. Ser un conservador quiere decir rechazar las políticas de negatividad. La ira, la venganza, el odio, la culpa y el resentimiento. Y en lugar de ello, perseguir una visión positiva. Una visión de generosidad y justicia con espíritu liberal, una visión de paz y prosperidad, de democracia y convivialidad bajo el imperio de la ley. Ser conservador significa coger las mejores ideas del pasado y traerlas al presente. No es un espíritu negativo de un miedo reaccionario al futuro, sino aceptar el mundo como lo tenemos, con todos sus defectos y con toda su depravación, sus oportunidades y sus atisbos de gloria divina, esperando que pueda mejorar y ser el lugar que queremos. Los conservadores son conscientes de que el mundo material nos importa a todos, pero que no es lo único. Como todos sabemos, los que viven en él no son los únicos que importan. Para los que apreciamos las generaciones que estaban antes de nosotros y hemos aprendido de ellos, nunca vamos a olvidar esa prosperidad. Y para las generaciones que vienen, hay que tener en cuenta que ellos heredarán lo que hagamos nosotros. Los conservadores notan el peso de la historia no como un lastre o como una carga, sino como algo de lo que estar agradecidos. Somos responsables por la conservación de la civilización que nos ha formado y nosotros tenemos que trabajar en lo posible para estar a la altura. Para nosotros, conservadores europeos, la tarea principal es la civilización de Occidente. Pero nuestra responsabilidad no se queda ahí. En las partes del mundo en las que el barbarismo intente destrozar la civilización, tenemos que resistir y superarlo. Porque si no lo hacemos, vendrán a por nosotros tarde o temprano. Y si no lo consiguen, si no consiguen aniquilarnos físicamente y culturalmente, los bárbaros podrían hacer mucho daño. ¿Quiénes son los pensadores conservadores a los que tendríamos que estar mirando en busca de inspiración? Esa pregunta nos viene a la cabeza naturalmente aquí en Madrid. En el Reino Católico de España es y siempre ha sido, siempre ha habido una predisposición al conservadurismo. Aquí esto ha florecido al menos desde Fernando e Isabel en la época dorada de España. El fundamentalismo del gran inquisidor Torquemada y los dominicanos era solamente una cara de esa moneda tan brillante. Porque esta también fue la España que abrió el mundo, que se abrió a un nuevo mundo y creó nuevos mercados internacionales, que creó rutas, y a la España a la que seguramente debamos la mismísima idea de la civilización occidental. Esa es la España del Greco, la España de Velázquez, la España de Calderón y, sobre todo, la España de Cervantes. Por cierto, no hablo español, así que tenéis que disculpar mi pronunciación de los nombres españoles. Vale la pena recordar que la censura de la Inquisición española no se aplicaba al género literario más popular de la época, que eran novelas y romances de caballería. Mi padrino, el historiador Hugh Thomas, lo describe como una tolerancia destacable. Se suele pensar en España como un país con una dictadura muy cerrada, pero era muy tolerante para muchas cosas. Y el autor de Don Quijote
cuyo cuatricentenario estamos celebrando este año, y que es contemporáneo de Shakespeare, era un auténtico conservador español. Ayer estuve visitando su casa y su tumba en Madrid, y fue muy emocionante. A Cervantes le encantaba el pasado y sacaba a relucir las antiguas virtudes de la caballería y la piedad. Fue herido en Lepanto intentando salvar a la cristiandad de la amenaza otomana. Igual que Shakespeare, otro gran conservador que amaba a su país más que a sí mismo. Creía en Dios, pero estaba sujeto a la humanidad. Para Cervantes somos todos locos, con algunos intervalos de lucidez. Tenía una imagen muy lúcida de la política y de la ideología. Ser conservador es perseguir, buscar un mundo perfecto, ese mundo en el que todos habíamos soñado, que se alcanza sobre todo enfrentándose a molinos de viento. El abandono de la caballería que mitiga lo salvaje del hombre contra el hombre. Puede que no consigamos evitar los fallos, pero tal vez al final podamos emular el epitafio de Don Quijote. Morir loco y vivir cuerdo. Parte de este realismo conserva el problema de la desigualdad. A diferencia de muchos escritores modernos, incluyendo algunos conservadores, Cervantes no se hace ilusiones sobre la evolución, sobre la eliminación de la desigualdad. Ni siquiera voy a leer la parte en español ahora porque mi español no está a la altura, pero diré que en inglés esta frase también es muy famosa, que seguramente todos conozcáis. Dice, solo hay dos linajes en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener. Esto debería ser el primer uso de la frase el tener y el no tener. 200 años antes, otro conservador, Benjamin Disraeli, escribió en su novela Sibyl, dos naciones, entre las cuales no hay relaciones y no hay piedad, los ricos y los pobres. Fin de la cita. Como los conservadores no anhelan una utopía igualitaria, prefieren enfrentarse al problema mejorando los efectos de la pobreza, en lugar de demonizando a los ricos. Y esto es igual de importante hoy que evitar la guerra. Lo cual es fomentado por la demagogia de la izquierda. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Podemos. Pero la derecha solamente será tomada en serio si toma medidas radicales para abrir la sociedad y la economía, para permitir a los que no tienen competir en igualdad con los que sí que tienen. La izquierda siempre ha intentado explotar los complejos de culpabilidad de los que tienen y los resentimientos de los que no tienen. Y estas dos emociones, la culpa y el resentimiento, son muy poderosas, son factores políticos muy poderosos. Hoy, como siempre, si el centro derecha no puede enfrentarse a la culpa con generosidad y al resentimiento con justicia, su lugar será ocupado por la extrema derecha, que explota emociones igual de negativas que las de la izquierda. La derecha extrema está subiendo por toda Europa precisamente porque la causa conservadora se ha permitido a sí misma abandonar el liberalismo. Y con ello, las políticas positivas que ofrecen una visión de futuro que pueda inspirar tanto a jóvenes como a mayores. En su largo periodo de caída, desde el siglo XVII hasta el siglo XX, España ha dado origen a varios pensadores conservadores.
desde el gran jesuita Baltasar Gracián, cuyo criticón y oráculo impresaron tanto a Schopenhauer y Nietzsche, pasando por Donoso Cortés, que escribió las polémicas ultramontanas contra el progreso y que influyeron mucho en Carl Smith. Podemos aprender mucho de las Casandras católicas, pero creo que el pensador español más destacado entre los conservadores es José Ortega y Gasset. En su tributo a Cervantes, Meditaciones del Quijote, declaró, cito, «El odio es la sensación que lleva a la extinción de los valores». Fin de la cita. Esto se publicó en el terrible año de 1914, justo antes de la Gran Guerra, de la que afortunadamente España salió ilesa. En su obra más conocida, La rebelión de las masas, publicada en 1930, cuando la monarquía fue sustituida por una república en España y cuando Europa estaba siendo atrapada entre las pinzas del fascismo y el comunismo, Ortega desarrolló este pensamiento. La civilización, escribió, y cito, no es otra cosa que el intento de reducir el uso de la fuerza para ser la última ratio, el último recurso. Fin de la cita. Lo que él denominó la revolución de las masas, la tiranía de la mayoría y el uso de la fuerza para resolver disputas políticas, era, cito, la Carta Magna del barbarismo, o la Carta Magna de la barbaridad, de la barbarie. Y él seguía, vuelvo a citar, la civilización es sobre todo la voluntad de convivir. Un hombre está incivilizado, es un bárbaro, mientras no tenga a los otros en cuenta. Fin de la cita. Y esto es lo que vemos hoy. Es lo que vemos hoy en su forma más extrema en la yihad contra Occidente, perpetrada por ISIS y otros terroristas islamistas. El ideal de vida para Ortega era lo que él llamaba la convivencia. Una expresión española estupenda que combina las palabras inglesas coexistencia y convivialidad, así como la palabra latina concordia. Y esta es la vida que solamente se puede llevar en una civilización. Y esta es la verdadera razón de ser del pensamiento y la política conservadoras. Ortega preferiría llamarse a sí mismo liberal en lugar de conservador. En La Revolución de las Masas escribió, cita, la doctrina política que ha representado el mayor esfuerzo hacia la vida común, hacia la convivencia, es la democracia liberal. El liberalismo, y hay que recordarlo hoy, es la forma suprema de generosidad. Es el derecho que concede la mayoría a la minoría y, por tanto, es el grito más noble que ha resonado jamás en este planeta. Fin de la cita. Mucho más tarde, en un ensayo de 1940 sobre la Roma imperial, que en inglés se llamó Concord and Liberty, Ortega lamentaba la muerte del liberalismo, que ha fallecido sin haber recibido un funeral adecuado. ¿A qué se refería con liberalismo? A una filosofía política que ahora se denominaría conservadurismo. Sería un gobierno con un toque ligero. Criticaba la parálisis parlamentaria bajo la monarquía constitucional, o lo que él llamaba la España invertebrada.
in a 1921 book of that name. en un libro Because he wanted del mismo nombre what he saw de as a 1921. backwater. He saw Spain as being Porque él quería behind que by Europe. He wanted Spain to be a truly European. Él quería que España fuera un país So he gave a cautious puramente welcome europeo to the modernizing dictatorship of Primo y de recibió Rivera. con buenos ojos la dictadura de Primo de Rivera, que suspendió las Cortes entre 1923 y 1930 sin ejecutar a nadie, And permitted encarcelando largely a muy free pocos y permitiendo press. una As editor prensa of la revista bastante De libre. Occidente, from Como editor de la 1924 revista to Occidente 36, entre 1923 y 1936, Ortega ofreció el comentario más inteligente sobre las vicisitudes políticas tan dramáticas anteriores a la Guerra Civil. Ortega was never a man of the left. Ortega nunca fue un hombre de izquierdas. Admiraba el sistema político inglés precisamente porque, aunque era la democracia más liberal, tenía raíces en un pasado aristocrático. En 1930, Ortega se metió en política en España como líder de un grupo de intelectuales, un movimiento al servicio de la República que se oponía al gobierno personal del rey Alfonso después de Primo de Rivera. La declaración de Ortega sobre la guerra a la monarquía, que decía: españoles, vuestro Estado ya no existe, reconstruidlo. Esto ayudó o contribuyó al exilio del rey un tiempo después. Pero en unos pocos años, Ortega estaba desilusionado con la República. En 1932 denunció la supresión brutal de los anarquistas y dijo: no hemos estado luchando por esto durante la monarquía. Una vez empezó la guerra civil, Ortega declaró su lealtad a la República en su Manifiesto de los Intelectuales. Pero las atrocidades y la creciente influencia de los comunistas llevaron a Ortega y a sus amigos a exiliarse, en este caso a Portugal y después a Argentina. Ahí, como decía Sir Thomas, repudiaron su apoyo a los republicanos. Fin de la cita. En 1942, Ortega se estableció en Estoril, donde había otros emigrantes y aliados que querían estar en contacto con la cultura europea. Después de la Guerra Civil, Ortega regresa a España y durante unos años intentó revivir la vida intelectual de Madrid bajo el régimen de Franco. Esto fue realmente una empresa quijotesca, se alienaron a otros exiliados republicanos y los únicos que sospechaban era el generalísimo y sus seguidores. Él no pudo continuar presidiendo la editorial de la Revista de Occidente, pero sí que pudo publicar su obra recogida en Obras Completas, lo cual fue una concesión muy importante por parte de Franco. Sin embargo, el Instituto de Ortega para las Humanidades cerró en 1950 y él volvió al extranjero, volvió a exiliarse hasta su muerte en 1955. Su discípulo, Julián Marías, continuó su trabajo hasta la vuelta de la democracia en 1976, tras la muerte de Franco. Hoy, la memoria de Ortega sigue ardiendo y desprendiendo mucha luz, no solamente entre filósofos, sino entre todos los que valoran la integridad y la humanidad. ¿Por qué me he detenido en los detalles de la vida de Ortega? Pues porque creo que él nos ha otorgado, nos ha legado un patrimonio muy importante, no solamente a los conservadores españoles, sino a todos los que defendemos la civilización occidental. En primer lugar, Ortega era un auténtico europeo, no solamente en su adscripción al mundo y su admiración
por la Unión Europea, sino además como escritor, como pensador, como periodista y como persona comprometida con todas las corrientes intelectuales de la época. Los cosmopolitas culturales tan auténticos son muy escasos, pero siempre se reconocen mutuamente. Albert Camus, por ejemplo, elogió a Ortega diciendo que sería probablemente el mejor escritor europeo después de Nietzsche. Un contemporáneo de Ortega, más joven, Salvador de Madariaga, también es considerado un europeo, pero en este caso él se dedicó a la causa de la Paneuropa, lo que después se convertiría en la Unión Europea. Mi copia de Total Staat, Totaler Mensch, una polémica contra las políticas totalitarias, escrita por el conde Richard Count de Hofkalegui y publicada en 1937, justo cuando se produjo la anexión austriaca, se inscribe en algunos textos paneuropeos. Sin embargo, Ortega no participó en ese proyecto, ni siquiera a principios de los 50, cuando estaba teniendo un rol más activo en la formación del Plan Schuman. Ortega llevaba muerto 2 años cuando se firmó el Tratado de Roma en 1957, pero se podría decir que habría admirado los nuevos ideales y no habría aprobado la centralización, la burocratización y sobre todo la forma no liberal que estaba tomando la idea europea. Ortega murió en Venecia, la República Marítima que había aceptado Oriente y Occidente. Y me pregunto si esto fue una coincidencia. Venecia fue un defensor, un bastión de la Europa católica en la derrota del Imperio Otomano en Lepanto. La Serenísima simboliza la grandeza y la decadencia. Una ciudad metafísica colgando, flotando entre la tierra y el cielo. Venecia es la antítesis de Bruselas, la Europa a la que Ortega había dado la espalda. En un artículo de 1933, Ortega elogia la curiosidad. La curiosidad es, por tanto, la actitud esencial del estudiante y el estudioso. Y cita a Heidegger para defender esta tesis. En aquel momento, Ortega debía haber sido uno de los pocos europeos fuera del mundo germanófono que había oído hablar de Heidegger y que se había dejado absorber por sus ideas. Ortega no había estudiado en Alemania durante su época dorada antes de la Primera Guerra Mundial, pero en 1930 hizo un tributo al pensamiento alemán, aunque en esa época no estuviera de moda. En Misión de la Universidad. En Misión de la Universidad critica la pedantería alemana. Y cito, una de las tareas para Europa es deshacerse de la ciencia contemporánea, de los rituales y de los caprichos. Podría estar hablando de la plaga actual de la corrección política, que ha sido importada de América a la Academia Europea. Pero Ortega también dice, no olviden que el escritor le debe a Alemania 4/5 partes de las posesiones intelectuales que tiene. Soy más consciente que nunca de la predominancia increíble de la ciencia alemana. Fin de la cita. No debemos olvidar que Ortega estaba inmerso en el pensamiento de pensadores judío-alemanes como Georg Simmel, Edmund Husserl, Max Scheler y Ernst Cassirer. Which was accompanied by the most shameful betrayal of Western civilization in history, by those who should have been its boldest guardians, the German universities.
Ahí estaban escribiendo esos pensadores en la víspera del poder de los nazis, junto con la civilización, la traición de la civilización occidental, por los que tenían que haberlo defendido, las universidades alemanas. Ortega sabía mejor que nadie que el valor de esa civilización que había llegado a su punto alto con la República Weimar y las fuerzas que la amenazaban desde dentro. Lo que Aurel Colnay luego llamó la guerra contra el Occidente ya había empezado incluso cuando Ortega estaba diagnosticando las fuerzas que estaban obrando dentro de la catástrofe de la cultura alemana en la rebelión de las masas. El homenaje que debemos rendir a la memoria de Ortega hoy, como intelectuales, siguiendo su tradición liberal y conservadora, es responder al abandono progresivo que observamos del patrimonio de la civilización occidental en todas sus formas. El judeo-cristianismo clásico medieval, del Renacimiento y de la Ilustración. La clave para el pensamiento europeo del siglo XX, como lo percibía Ortega en su misión de la universidad, es que la Iglesia ha abandonado el presente, mientras que el Estado democrático se ha sometido a la opinión pública. Como consecuencia, la prensa quedaba como la única fuerza espiritual. Y reconociendo eso, dijo, a lo mejor no soy nada más que un periodista, yo mismo. Eso es lo que dijo Ortega. Ortega quería que la universidad se estableciera como un poder espiritual importante por encima de la prensa, representando la serenidad en medio de esa locura, representando la seriedad y el uso del intelecto ante la estupidez, sin vergüenza. Ahora, no queda mucho de ese alto periodismo que en esa época estaba representado por los grandes como Karl Kraus en Viena, Raymond Aron en París o George Orwell en Londres. Y hay que reconocer que, con pocas excepciones, las universidades europeas no han cumplido con las esperanzas de Ortega. En lugar de preservar nuestra cultura, que Matthew Arnold definió como lo mejor de lo que se ha pensado y se ha dicho, nuestras universidades han negado la existencia de esos valores. El fracaso de las universidades para preservar nuestra cultura se ha visto reflejado en el fracaso de nuestros artistas en renovarlo. Ese abandono de esa responsabilidad empezó con lo que describía Ortega como la deshumanización del arte. 6 décadas después de la muerte de Ortega, nuestra cultura todavía tiene que redescubrir el genio necesario para trascender nuestra mortalidad, que tanto valoramos en Shakespeare y Cervantes, Goethe y Goya, en las fuentes tan puras del Renacimiento, de la Ilustración y del Romanticismo. La ausencia de energía creativa en la cultura europea también se puede aplicar, desafortunadamente, al pensamiento político, y eso incluye el pensamiento conservador. En Gran Bretaña tenemos un gran pensador conservador que era Michael Oakeshott, cuya filosofía política, igual que la de su igual español, asigna mucha importancia a la idea de universitas. Pero Oakeshott ve ese concepto medieval como el origen del racionalismo en la política, la idea del Estado como una asociación de emprendimiento donde la sociedad se une por el bien común, con un propósito colectivo
contrastando con el Estado visto como una asociación civil, donde los individuales autónomos persiguen sus objetivos individuales. Esta idea de una asociación de emprendimiento se puede extender al infinito. No solo se puede aplicar al Estado, pero también a una unión de Estados, a un superestado. La Unión Europea es un caso de esa asociación de emprendimiento. Es un ejemplo. Existe para un solo propósito, una unión cada vez más estrecha. Sus instituciones, sus leyes, sus tratados, todos están subordinados dentro de ese propósito. Y con franqueza, que no es característica de esa persona, el antiguo presidente de la Comisión Europea, José Manuelín Barroso, describe la Unión Europea como un imperio no imperial. Como dice Oakeshott en On Human Contact, el miembro de un Estado de ese tipo disfruta de la compostura del soldado que tiene la cena asegurada. Su libertad es una servitud compensada y cálida. Sin embargo, existe otra idea de Europa, una que menciona Oakeshott brevemente en su ensayo sobre Europa, la emergencia de una idea. Destaca que, al contrario que en Asia y en África, en Europa, los europeos, o el adjetivo europeo, se ha convertido en una palabra que refiere a algo que se puede encontrar en cualquier parte del mundo. Europeo, en ese sentido, significa casi lo mismo que el occidente. Y en ese sentido, Ortega era un verdadero europeo. La civilización occidental es ubicua porque abre una vista infinita de posibilidades y de potencial para las personas que la abrazan, la aceptan. Antes he hablado de la idea de la curiosidad como una característica de esa visión occidental, europea del mundo. Hay otro pasaje sobre la curiosidad en uno de los libros más bonitos de Ortega, On Love, donde habla de la psicología del hombre interesante, es decir, el hombre del que las mujeres se enamoran, mientras que insiste en decir que no quiere intelectualizar el amor, siempre argumenta que el amor tiene una base racional que surge de un tipo especial de la curiosidad. Esta curiosidad, que a la vez es un amor por la vida, que solo se puede encontrar en las almas porosas, donde el aire libre, el aire cósmico cargado con polvo de estrellas, circula sin las limitaciones de ningún muro. Pero sigue diciendo que la curiosidad no es suficiente para hacer que veamos la estructura delicada y compleja de una persona. La curiosidad predispone el ojo, pero la visión tiene que saber discernir. Y ese es el talento principal y el don extraordinario que obra como un componente del amor. El amor del que habla Ortega aquí, por supuesto, habla del amor erótico, pero sus palabras también se pueden aplicar al amor patriótico, el amor por la patria y el amor de la libertad. Yo veo a Ortega como un modelo para los españoles jóvenes, porque me parece que representa un intelectual europeo, o un tipo de intelectual europeo que casi ha desaparecido, o casi no se ve, por lo menos, desde su muerte. Ese periodo de 6 décadas desde su muerte pues coincide justo con mi vida, y como otras personas muchas veces he lamentado la ausencia de grandes pensadores, escritores y artistas que eran mis contemporáneos, pero que se han muerto antes de que yo pudiera
reunirme con ellos y aprender de ellos. Ortega, el intelectual europeo, no ha tenido ningún verdadero sucesor en España y muy pocos en Europa. ¿Y por qué no? ¿Qué podemos hacer para remediar eso? Y por fin llego al tema que seguramente queríais que hablase, el tema del Brexit, que voy a hablar un poquito solo por miedo de provocar una nueva Inquisición española o de encontrarme ante un auto de fe. Primero, el argumento euroscéptico es mucho más complejo que lo que se ha visto aquí en el continente europeo, por una sola razón. La mayoría de la prensa aquí cree que tiene que animar el proyecto europeo en lugar de cuestionarlo. El día después del referéndum, Katja Adler, corresponsal en Bruselas de la BBC, preguntó al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, una pregunta de si era el final de la Unión Europea. Fingió no haber escuchado la pregunta y luego de repente dijo no y salió con mucha prisa de esa rueda de prensa. Los otros periodistas aplaudieron, no Adler, su colega, pero estaban aplaudiendo al presidente, que se había enfadado. Veían su trabajo o su deber como ayudar en el avance de Europa y no de hacer que sus responsables rindieran cuentas. Y por eso el Brexit ha sido una gran sorpresa en Europa, mucho más que en Gran Bretaña. Segundo, los británicos no son xenófobos, racistas, ni siquiera antieuropeos, simplemente porque hayan votado para salir de la Unión Europea. Amamos las mismas cosas de Europa que vosotros, incluso la idea de Europa, la idea de naciones democráticas y libres, unidas por una civilización judeo-cristiana. De hecho, ayudamos a que fuese posible la Unión Europea, con la derrota primero de Hitler y luego de Stalin. Éramos capaces de hacer esto porque los británicos han tenido la suerte de tener una tradición continua de gobierno parlamentario y el imperio de la ley. Pero la mayoría de Europa ha tenido una experiencia muy diferente. Y eso no lo tengo que decir ni siquiera aquí ante un público español. Han tenido experiencias de dictaduras, ocupaciones y de ideologías totalitarias. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que nosotros percibimos el Estado-nación de manera distinta. Para los británicos, la nación es la principal entidad política y representa nuestra libertad. El Parlamento es la representación visible de nuestras libertades más antiguas. Los que gobiernan lo hacen según las leyes que nosotros como nación hemos creado, o en el Parlamento o a través de los tribunales, lo que llamamos el derecho consuetudinario. No reconocemos ninguna fuente de autoridad por encima de las personas, solo la reina en el Parlamento. Y es esencial la concepción de la democracia que los ministros tienen que rendir cuentas al Parlamento y se pueden destituir en cualquier momento, normalmente a través de unas elecciones libres y justas o, en casos excepcionales, con los procesos judiciales. Una prensa libre es esencial en nuestro sistema, igual que un poder judicial independiente y un sistema de funcionarios imparciales. Somos orgullosos del hecho de que este Estado-nación ha preservado nuestra libertad durante más de 1000 años. A la vez, es una forma liberal de política, capaz de reformar cuando es necesario y también es muy conservador. Y por eso no hemos visto la necesidad de cambios revolucionarios. Sin embargo, lo que ocurrió la semana pasada ha sido una revolución sin sangre, es verdad, como ha sido la manera británica durante siglos, salvo el caso del asesinato por el que efectivamente era un terrorista de ultraderecha, de la diputada británica.
La decisión democrática de salir de la Unión Europea no ha sido un voto contra la inmigración, como se ha visto incluso en Inglaterra, en Gran Bretaña y también en el extranjero. No queremos poner una puerta, no queremos excluir a los extranjeros, ni queremos dar la espalda a Europa. Todo lo contrario, eso ha sido un voto para volver a tener un Reino Unido abierto al mundo. Hemos votado para volver a conseguir el control sobre nuestras fronteras, no para cerrarlas, pero para tener confianza en esas fronteras, para que puedan ser las más abiertas posibles. Más que cualquier otro país en Europa, sabemos adaptarnos. Somos comerciantes cosmopolitas, culturales. Hemos exportado a todos los países del planeta nuestro idioma, nuestra literatura, nuestras ideas, nuestras instituciones, nuestras ciencias y nuestros deportes. Porque íbamos a cambiar de repente y convertirnos en una nación de racistas y de proteccionistas. Eso no es lo que ha ocurrido. Lo que ocurrió la semana pasada ha sido una revolución, es cierto, en la forma de percibir nuestras relaciones con la Unión Europea. Ha sido un rechazo radical del proyecto de unión económica y política en Europa, tal como se ha perseguido desde el Tratado de Roma y sobre todo el Tratado de Maastricht. Pero si el Brexit ha sido una revolución, también ha sido una revolución conservadora, una reafirmación pacífica de la soberanía nacional. Todos los acuerdos transfronterizos que funcionan para Gran Bretaña y el resto de Europa seguirán si la Unión Europea está de acuerdo. Los ciudadanos europeos que trabajan y viven en Gran Bretaña podrán seguir así seguros, sabiendo que nadie les va a quitar sus derechos, ni mucho menos deportarles. No esperamos nada menos para nuestros propios ciudadanos en el continente europeo, si la Unión Europea está de acuerdo. Incluso antes de habernos unido al mercado común, ya teníamos un sistema libre de visados y de tarifas o aranceles y de otro tipo de barrera. Podíamos viajar y comerciar con el continente y nadie en Gran Bretaña quiere imponer ese tipo de barrera ahora. Sí, la Unión Europea está de acuerdo, pero ¿estará de acuerdo la Unión Europea? Casi la mitad ha votado para seguir, así que no hay deseo de divorcio, que ha sido unas palabras desafortunadas del señor Juncker. Podemos ver ya las grandes líneas del acuerdo que se podría negociar con Bruselas. Oliver Letwin será encargado de negociar. Y ese acuerdo, ese tratado, tendrá que incluir el final del libre movimiento de ciudadanos europeos. Pero para el Reino Unido todo lo demás se puede negociar. Desde Bruselas, París y Berlín, sin embargo, las respuestas han sido incluso hostiles. Y los franceses, por ejemplo, no han perdido ni un momento en intentar eliminar el inglés como idioma oficial de la Unión Europea. Y no les importa que haya sido la lengua franca no oficial de Europa e incluso de todo el mundo. Las medidas proteccionistas con las que los británicos, que han servido como amenazas hacia los británicos, cubren servicios de banca, servicios jurídicos, hasta cerrar el acceso al mercado único, incluso cuando Noruega y Suiza ya lo tienen. Ese espectáculo del martirio del sur de Europa desde 2008, con el desempleo juvenil tan alto como el 50% y una mala gestión de la crisis inmigratoria, además de la actitud vergonzosa de Alemania hacia Turquía, todo lo tenemos muy en mente. Y la amenaza del islamismo crece y podemos esperar más atentados en París y Bruselas, en otros países.
Aquí en Madrid habéis realizado, afortunadamente, unas elecciones sin una repetición de los horrores del 2004, pero no podemos decir que la democracia esté segura, esté a salvo de desafíos culturales, sociales y demográficos que existen en Europa. Por ejemplo, podemos hablar del informe de los 5 presidentes, porque desde Bruselas piden más Europa. Afortunadamente, la gente en Francia y Alemania van a tener la oportunidad de expresar su opinión sobre sus gobiernos. Pero ¿quién va a hacer que Bruselas rinda cuentas? ¿Por qué los 5 presidentes o los 28 comisarios no han asumido la responsabilidad de esos terribles fracasos de los últimos años, que ha acabado con la salida de la segunda economía europea y la segunda contribuidor a la Unión Europea? ¿Por qué en Bruselas nadie ha dimitido, nadie ha pedido perdón ni nadie ha explicado lo que ha pasado? El rey Carlos I de Inglaterra dijo: nunca hay que defenderse ni disculparse antes de haber sido acusado. Y a él le cortaron la cabeza. Su hijo, James, el segundo, perdió el trono por el mismo motivo. Y también los Borbones franceses. No una vez, pero 2 veces. De ellos, Talleyrand se supone que dijo que han aprendido nada y olvidado nada. He lost his head. His son James II lost his throne for the same reason. Podemos pensar en todas esas experiencias de esos monarcas. Of them, Talleyrand is supposed to have said, I quote, Y como he dicho, esa cita de Talleyrand: han aprendido nada y han olvidado nada. Los 5 presidentes, los 28 comisarios y el resto de la burocracia de Bruselas son igual que los Stuarts y los Borbones franceses. Los Estuardos y los Borbones tienen la misma actitud. Podrían aprender de la rama española de esa familia. Y con esto volvemos a Ortega. Aunque no vio el final de la dictadura de Franco, él sabía que en un momento dado su amado España volvería a la situación normal de Europa. Pero yo creo que estaría triste ahora. Esa idea de la Unión Europea, que básicamente es una centralización, y la armonía, que es más bien una homogeneidad. La vitalidad, la energía que siempre ha estado detrás de la cultura y los pensamientos europeos. Una comunidad nacional, como escribió Ortega en el 31, tiene que tener una norma: no imitar. No imitar. En España, la palabra nacionalismo tiene demasiado bagaje histórico para ser una palabra respetable, pero la nación española sigue, igual que el orgullo que tienen los españoles. El nacionalismo ha sido una palabra sucia en Europa, pero nos hace falta. En Gran Bretaña, como tenemos otra historia, nunca hemos tenido vergüenza de nuestro nacionalismo, aunque hemos siempre preferido hablar del patriotismo. Y bajo Winston Churchill, en su gobierno durante la guerra, no tenía miedo de hablar del nacionalismo. Los británicos salvaron a Europa de Hitler. Yo espero que ahora formemos un gobierno nacional, probablemente bajo Boris Johnson, que es colega, pero no es familiar mío, a pesar del apellido. De Gaulle habló de Europe, la patrie. Es la única Europa, y no el fantasma de una unión federal que todavía atrae a las élites europeas hacia su fracaso. El nacionalismo y el republicanismo son 2 caras de la misma moneda democrática. Cuando se alejan demasiado, corremos el riesgo de eventos como la Guerra Civil Española.
Los extremistas abrazan la idea de superideologías. Y si hablamos del Islam radical, igualmente apoyan esa idea de una entidad única. En contra de esas ideologías, las naciones, estados democráticos siguen firmes. El renacimiento del Estado-nación europeo empezó en el 89, con la caída del muro de Berlín. El Brexit ha abierto un nuevo capítulo y ahora en el mundo anglosajón nunca hemos abandonado esa idea. Y Europa, si sigue el ejemplo de Gran Bretaña, puede volver a descubrirlo. Muchísimas gracias.